asiento. Es un privilegio para mí poder compartir esta mañana el mensaje de la palabra de Dios. Un gusto verles. Y los voy a invitar, por favor, hermanos, que abran sus Biblias en el libro de Marcos, capítulo 5. Vamos a estar leyendo dos versículos, el 19 y el 20. Amén. Voy a estar leyendo en la traducción en lenguaje actual. Lo puede leer ahí en la pantalla. La palabra del Señor dice así: pero Jesús le dijo: vuelve a tu casa y cuéntales a tu familia y a tus amigos todo lo que Dios ha hecho por ti y lo bueno que ha sido contigo. El hombre se fue en todos los pueblos de la región de Decápolis, contaba lo que Jesús había hecho por él, y la gente escuchaba y se quedaba asombrada. Oremos. Bendito Dios, en esta mañana venimos delante de tu presencia, Señor, agradecidos por la bendición que nos das de poder estar en tu casa, Señor, de poder adorarte, de poder exaltar tu nombre. Gracias te damos, oh Padre Santo, porque sabemos que tu presencia está en este lugar, que tú quieres glorificarte, Señor. Tú eres el que conoce las vidas, los corazones, las cargas, las necesidades de cada uno de nosotros, Padre. Tú no eres ajeno, Señor. Tú estás en control de todo. Tú eres el Dios todopoderoso, Señor. Por eso declaramos tu majestad, Señor, tu autoridad, Padre Santo. Y en esta hora pedimos, Señor, una bendición especial por este mensaje. Que tú seas, Señor, redarguyendo nuestras vidas, Padre Santo. Que esta palabra pueda ser el efecto por la cual tú la estás enviando, Señor. Y que tú bendigas este tiempo, Señor. Rechazamos toda obra del enemigo que quiera, Señor, levantarse en tu contra, Señor, o distraernos, Padre Santo, para que podamos recibir, Señor, tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Voy a hablar, hermanos, en esta mañana bajo el tema: ve y cuenta lo que Dios ha hecho por ti. Ve y cuenta lo que Dios ha hecho por ti. En el capítulo anterior a este pasaje, hermanos, vemos a Jesús enseñando acerca del reino de Dios. Él hablaba a la gente a través de parábolas, revelando sus verdades fundamentales y profundas acerca de la fe, del crecimiento espiritual y la obra de Dios en el corazón del hombre. Al final del capítulo 4, Jesús decide cruzar con sus discípulos al otro lado del mar. Pero mientras iban en la barca, se levantó una grande tormenta. Y muchos conocemos esta historia. Dice la Biblia que las olas golpeaban la embarcación con tanta fuerza que los discípulos tuvieron temor porque creían que iban a morir. Sin embargo, Jesús se levantó y con toda autoridad calmó la tempestad. Los discípulos, hermanos, presenciaron la divinidad
y el poder de Jesús sobre los elementos naturales. Ellos ya habían visto milagros, ellos ya habían visto cómo Jesús había sanado enfermos, levantado paralíticos, darle vista a los ciegos, pero en este momento estaban viendo a Jesús teniendo el control y la autoridad sobre el mar. Antes de que Jesús continuara con su ministerio, porque Jesús iba a seguir después de este milagro, después de haber calmado la tempestad, Él continuaría su ministerio al otro lado del mar. Y el Evangelio de Marcos constantemente nos muestra quién es Jesús. Si usted lee el libro de Marcos, usted va a darse cuenta cómo Marcos hace énfasis en quién es Jesús, la autoridad que Él tiene para enseñar, para hacer milagros, la autoridad que Él tiene sobre la naturaleza, sobre las enfermedades y sobre el mundo espiritual, que es lo que veremos en este pasaje. Estaremos viendo cómo el poder de Jesús fue confrontando una situación de un hombre que humanamente, hermanos, cuando nosotros vemos esta situación, no tenía remedio en su vida. No había una solución para este hombre porque su vida parecía imposible de cambiar. La vida de este hombre estaba completamente dominada por un espíritu inmundo. Pero miraremos cómo la manifestación poderosa de la autoridad de Jesús lo liberó con un propósito. Y en los versículos que leímos al principio, podemos darnos cuenta que Jesús se está dirigiendo precisamente a este hombre, que su vida fue transformada y que Jesús le da una misión específica. Después de que Jesús obró en la vida de este hombre, le da una misión para que vaya y cuente lo que Dios había hecho en su vida. Y en primer lugar vamos a estar viendo cuál era la condición de este hombre, la condición desesperada de este hombre. Y vamos a leer los versículos del 1 al 5, ahí mismo en el capítulo 5 de Marcos. Y la palabra de Dios dice así: vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. Esta era la condición de este hombre. Cuando Jesús cruzó con sus discípulos después de haber hecho ese milagro en el mar, llegó a la tierra de los Gadarenos. Esta era una zona que estaba situada a la orilla del mar y era un territorio mayormente gentil. Los gentiles, hermanos, eran aquellas personas no judías y se les consideraba paganas, gente que no conocían al verdadero Dios, gente que no había tenido una experiencia con Jesucristo, que no conocían a Jesús.
inmediatamente cuando Jesús llegó a este lugar, dice que salió al encuentro un hombre con un espíritu inmundo. Y un hombre o una persona que tiene un espíritu inmundo es aquella que está poseída por una fuerza demoníaca que lo oprime espiritualmente. Y es interesante, hermanos, ver que en esta región no conocían personalmente a Jesús, no sabían de Jesús, ni de su misión, ni de todo lo que Él estaba haciendo para proclamar el mensaje de salvación. No lo conocían, pero sí conocían el poder que atormentaba a este hombre, el poder inmundo. Ese sí lo conocían. La condición en la que se encontraba este hombre, hermanos, representa uno de los estados más extremos de degradación humana y un tormento espiritual descritos en el Nuevo Testamento. Podemos ver, hermanos, que este hombre vivía en los sepulcros, en los cementerios. Él estaba aislado, apartado de su familia, de su casa, de la sociedad. Él vivía allá en los montes solo. Y dice que según la ley judía, el sepulcro era considerado uno de los lugares más impuros y solitarios. El sepulcro simboliza la muerte espiritual, el aislamiento total, la inmundicia extrema y la destrucción humana. Este hombre, hermanos, vivía en esta condición. Mire, indudablemente su vida no había sido así. Hubo un tiempo en que este hombre vivía bien entre la gente, entre el pueblo. Probablemente él tenía su casa, su familia, sus hijos, su esposa. La Biblia no da detalles, pero nos damos cuenta que su pecado lo llevó a esta situación. Porque de la noche a la mañana este hombre no pudo ser poseído por ese espíritu. No pudo ser poseído por ese demonio. Él tuvo que haber hecho algo en su vida para que sucediera esa situación. Pero debido a su comportamiento que era agresivo, que actuaba irracionalmente y salvaje, como una persona salvaje, la gente estaba convencida que el problema de este hombre era un problema espiritual. No era que este hombre estaba enfermo o que este hombre tal vez tenía demencia. No, era porque él tenía un problema espiritual. Hermanos, y nadie podía dominarlo. Dice que tenía una fuerza sobrehumana que no venía de él, sino que provenía del mismo espíritu inmundo que lo poseía. Su condición lo hacía un hombre peligroso, ya que dice ahí el pasaje que lo ataban con cadenas para evitar que lastimara a otras personas. Le ponían unos aros que eran unos grillos, ahí le llaman grillos, pero eran unos aros de metal. Imagínense la fuerza tan grande que tenía, que dice que lo rompía. Pero no era porque él era un superhombre, era porque el espíritu inmundo lo poseía. Y esto muestra, hermanos, que a pesar de que a lo mejor la gente quería ayudarlo, quería hacer algo por él, ningún recurso humano podía solucionar su problema, porque era algo de naturaleza espiritual. Este hombre, hermanos, no tenía una identidad. Se encontraba excluido de la sociedad y bajo el poder del enemigo, reflejando una pérdida absoluta de su dignidad. Vivía como un animal salvaje.
En Lucas nos dice que él estaba desnudo, sin ropa, que gritaba de día y de noche, porque los espíritus lo atormentaban. Y también dice que se hería a sí mismo su cuerpo, se lastimaba con piedras, se hacía él heridas en su cuerpo. Hermanos, esto nos muestra su estado de autodestrucción y miseria absoluta. Yo me imagino, hermanos, que este hombre vivía en la desesperación. Tal vez él ya había perdido toda esperanza de tener una vida normal, de recuperar la coherencia, su salud. Porque una persona poseída por demonios o por espíritus, hermanos, la mente puede estar distorsionada. Puede distorsionarse la mente, su salud, hermanos, físicamente. Usted imagínese a este hombre que no comía, que no dormía, que no había nada que podía él ahí tener en los sepulcros para poder alimentarse. Ese hombre tal vez estaba desnutrido físicamente, las heridas que tenía tal vez ya se estaban infectando en su cuerpo. Su rostro tal vez era un rostro que aparentaba algo malo, algo feo, tal vez el cabello largo, sucio. Este hombre, hermanos, tenía una condición que lo hacía peligroso, que lo hacía ver como una persona mala. Físicamente su cuerpo estaba completamente dañado. Este hombre, hermanos, probablemente ya estaba condenado a morir así. Tal vez ya no tenía ninguna esperanza, porque él no tenía la capacidad para salvarse a sí mismo. Su condición, hermanos, representa cómo el pecado y la influencia demoníaca pueden destruir vidas por completo. Pero tal vez usted diga, bueno, yo nunca he pasado por una situación así. Yo no he vivido algo como lo que ha vivido este hombre. Pero muchos de nosotros, hermanos, sí hemos vivido una muerte espiritual. Hemos estado apartados del Señor. Hemos estado alejados de Él, esclavos del pecado, atados a algún vicio, alguna situación. ¿Cuántos el enemigo, hermano, los tenía esclavizados? Alguna adicción. ¿Cuántos muchas veces estaban alejados de su familia por las situaciones que atravesaban? O se sentían en una profunda soledad, en un aislamiento, así como este hombre. Tal vez alguno de ustedes vivía en temor, en ansiedad. Muchas veces, hermanos, hay personas que también emocionalmente están mal a causa del pecado, a causa de la falta del perdón, de la amargura, del resentimiento que van guardando en sus corazones. Otros tal vez estaban siendo dominados por sus deseos y acciones pecaminosas. Antes de conocer a Cristo, tal vez usted, hermanos, vivía en una situación así y no podía resistir al pecado. Tal vez vivía atado a pasiones desordenadas, a la inmoralidad sexual, a la pornografía. Tal vez usted tenía algún comportamiento negativo como la ira, el rencor, los pleitos, la mentira. Muchos hermanos incluso traían ataduras espirituales antes de conocer a Jesús, por haber participado tal vez en la brujería, en la santería o en espiritismo. Todas estas situaciones, hermanos, esclavizan a las personas, llevándolas a una muerte espiritual.
No necesariamente tendríamos que estar como este hombre poseído por un espíritu. Simplemente, hermanos, hay cosas que esclavizan al hombre. El pecado, hermanos, el pecado esclaviza al hombre. Y muchas veces, hermanos, tenemos esa muerte espiritual. La muerte espiritual priva al hombre de la verdadera libertad y la felicidad. ¿Y cuántas veces, hermanos, tal vez pudiéramos estar como este hombre o pudimos haber estado en el pasado como este hombre, solos ahí, apartados de nuestra familia, de nuestra casa, en una soledad? Privándonos, hermanos, de nuestra libertad, privados de muchas cosas, de la felicidad. ¿Cuántas veces, hermanos, aquellas personas que vivían en vicios y en drogas y que pensaban que no podían salir de ahí? Estaban atrapados, el enemigo los tenía atrapados fuertemente. Humanamente, hermanos, no hay nada que nosotros podamos hacer para liberarnos de todas estas opresiones y esclavitudes del pecado. No podemos hacer nada humanamente. El único que puede hacer la obra en nuestras vidas es Jesucristo. Solamente Él tiene el poder para deshacer toda obra del diablo, para romper toda atadura, toda esclavitud. Solamente Jesucristo. Pero para que Él lo pueda hacer, necesitamos recurrir a Él. Y en segundo lugar, vamos a ver el encuentro que tuvo este hombre con Jesús. Y vamos a leer los versículos del 6 al 13. Yo lo voy a leer en la Nueva Biblia de las Américas, en esa traducción, lo puede leer en la pantalla. Cuando vio a Jesús de lejos, hablando del hombre que tenía el espíritu inmundo, corrió y se postró delante de él. Y gritando a gran voz dijo: ¿qué tengo yo que ver contigo, Jesús, Hijo del Altísimo? Te imploro por Dios que no me atormentes. Porque Jesús le decía: sal del hombre, espíritu inmundo. ¿Cómo te llamas?, le preguntó Jesús. Me llamo Legión, respondió, porque somos muchos. Le rogaba entonces con insistencia que no los enviara fuera de la tierra. Había allí una gran manada de cerdos paseando junto al monte, y los demonios le rogaron diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Jesús les dio permiso, y saliendo los espíritus inmundos entraron en los cerdos, y la manada, unos 2,000, se precipitó por un despeñadero del mar, y en el mar se ahogaron. Mire cómo fue este encuentro de Jesús con este hombre. Dice que desde lejos miró a Jesús y dice que corrió y se postró delante de él. Hermanos, para que Dios pueda hacer la obra en nuestras vidas, necesitamos recurrir a Él. Necesitamos correr a Él y postrarnos y pedirle que Él obre en nosotros. Este hombre, a pesar de que estaba poseído, corre y se postra ante los pies de Jesús. Esto nos muestra que el espíritu inmundo identificaba quién era Jesús, porque lo llamó Hijo del Altísimo. Eso nos muestra que el hombre y los espíritus están reconociendo la autoridad, la deidad y la superioridad de Jesús sobre ellos. Y eso también nos muestra que Jesús está por encima de todo, hermanos, encima de todo.
de cualquier fuerza espiritual, de cualquier pecado, de cualquier cosa que Satanás quiera poseer o quiera obrar. Esto demuestra el poder de Dios aún sobre el enemigo, sobre el pecado y sobre la muerte. Solamente Jesús tiene ese poder para obrar, hermanos. Y Jesús confronta al espíritu, le ordena salir del hombre. Y al preguntar su nombre, cuando le dice que se llamaba Legión, Legión, hermanos, significa una multitud, de la cual sugiere una opresión masiva. Lo que significa que este hombre no solamente tenía un espíritu inmundo, sino que tenía muchos espíritus. Y la Biblia no dice qué número de espíritus tenía. Pero en ese tiempo, una legión romana contaba aproximadamente con unos 3,000 a 6,000 soldados. Por eso se le llamaba legión, por todo el número. Y eso simboliza que este hombre, hermanos, vivía en un total caos y en una destrucción profunda. Imagínese ser poseído por muchos, por miles de espíritus. ¿Cómo estaba este hombre? No solamente físicamente, sino si usted puede imaginar su mente, cómo estaba este hombre atormentado por tantos espíritus. Pero podemos ver, hermanos, que los demonios se atemorizaron y se sometieron ante Jesús. Porque ellos sabían, ellos reconocían la autoridad y el poder, pero también reconocían que su hora ya había terminado. A pesar de que ellos tenían una gran fuerza, a pesar de que eran muchos, ellos ya no podían tener el control ni la potestad sobre este hombre. Podemos ver cómo Jesús ejerce el control soberano, incluso sobre este ejército de demonios. Incluso ellos ya no pueden actuar sin el permiso de Jesús. Y si Jesús, hermanos, tiene el poder absoluto para actuar aún sobre los demonios, ¿cuánto más Él tiene el poder para obrar en medio de cualquier situación que nosotros estemos atravesando? Los espíritus, hermanos, le ruegan a Jesús. Le dicen: no queremos ser expulsados de esta región, de esta tierra, porque esa tierra, recordemos que era tierra de gentiles, personas que no conocían de Jesús, personas que no habían oído de Él. Y estos demonios no querían ser expulsados de esa región, probablemente porque ellos pensaban: aquí tenemos la oportunidad de poder nuevamente tener el control de más personas, de poseer a más personas. Y estos espíritus no querían ser expulsados de ese lugar. Y le piden a Jesús entrar en una manada de unos cerdos que estaban ahí cerca. Estos animalitos ahí estaban por ahí cerca y ellos piden entrar ahí. En la cultura judía, los cerdos eran unos animales impuros. Lo que refuerza, hermanos, el contexto de esta tierra gentil, de esta tierra pagana y la naturaleza degradante del mal. Como ahí, ¿verdad? Había mucha maldad. Jesús les concede el permiso y los demonios entran en los cerdos, los cuales dice que se precipitan al mar y se ahogan. Ahora, la razón que Jesús permitió que los demonios entraran en los cerdos
era porque él quería que todos supieran cuál era la verdadera intención de estos espíritus. La intención era destrucción. La intención era acabar. Y esa era la intención que estos espíritus tenían sobre este hombre. Al final de cuentas, lo que querían era destruirlo. Por eso él mismo se hacía daño. Por eso este hombre no podía dormir. Por eso este hombre ya alucinaba. Ya no estaba en sus 5 sentidos, porque el propósito del enemigo era destruir. Y ese es el propósito del enemigo, hermanos, en las vidas: destruir al hombre, hermano. Por eso es tan importante que no abramos puertas al enemigo. Por eso es tan importante que guardemos nuestras vidas. Que no, hermanos, dejemos que el enemigo se infiltre a nuestros hogares, a nuestras familias, porque la obra del enemigo es destruir. Si él se infiltra en tu hogar, en tu casa, es para destruir a tu familia, para destruir a tus hijos. Muchas veces el enemigo se infiltra a través del pecado, de cosas que tú comienzas a ver, que tú comienzas a hacer. Así se va infiltrando poco a poco, pero su propósito es destruirte completamente. Jesús vence sobre el mal. Porque a pesar de que estos espíritus se fueron sobre estos animales, dice que ellos cayeron ahí en esa orilla del mar y murieron los cerdos. Pero Jesús nos muestra que Él vence el mal. Él es el único, hermanos, que tiene el poder y la autoridad para poder liberar a cualquier persona de cualquier atadura, de cualquier opresión, de cualquier pecado, de cualquier esclavitud, incluso de este espíritu inmundo. Nadie en este mundo, hermanos, podrá liberar tu vida de la situación en la que tú estás pasando. Nadie lo va a poder hacer, hermanos, porque en ese tiempo tal vez hubo gente que quiso ayudar a este hombre, pero no pudieron. Nadie va a poder ayudarte en este mundo. Nadie va a poder darte la libertad que solamente Cristo puede dar. Solamente Él es el único, hermano. Él tiene el poder aún sobre las influencias externas del mundo, sobre el pecado. Porque muchas veces, hermanos, el mundo quiere, con su atención y con todas las cosas que hay allá afuera, hermanos, quieren apartarnos a nosotros también de nuestra comunión con Dios. Y quieren poseer nuestra atención y nuestra voluntad, impidiendo que seamos personas íntegras y libres. Por eso el día de hoy muchas personas aún viven, hermanos, con esas ataduras. El encuentro que tuvo este hombre con Jesús cambió por completo su vida. Solamente bastó con tener un encuentro con Jesucristo. Nadie en ese momento lo pudo ayudar. Ni su familia, ni los amigos, ni nadie del pueblo, ni la comunidad pudieron ayudarle. Solamente Jesucristo pudo hacer el milagro en su vida. Solamente Jesucristo lo pudo librar de esa esclavitud en la que él se encontraba. Y a veces, hermanos, muchas veces nosotros buscamos la ayuda por otros lados, por otras partes. Pero es hasta que llegamos con Jesús que podemos tener la verdadera libertad. La liberación de este hombre, hermanos, fue un acto de misericordia.
que no solo transformó su vida, sino que la restauró por completo. Porque de vivir una vida de sufrimiento, de decadencia, ahora él podía pasar a vivir una vida digna. Y solamente a través de Jesucristo, hermanos, nosotros podemos vivir una vida con dignidad. Porque el pecado, hermano, y todo lo que hay afuera no nos va a devolver la dignidad que solamente Cristo nos da. Y en tercer lugar vamos a ver la transformación y el testimonio de este hombre. Y vamos a leer los versículos 14 al 17. Estaré leyendo en la versión traducción al lenguaje actual, que dice así: los que cuidaban los cerdos corrieron al pueblo y contaron a todos lo sucedido. La gente fue a ver lo que había pasado. Cuando llegaron a donde estaba Jesús, vieron al hombre que antes estaba endemoniado y lo encontraron sentado, vestido y portándose normalmente. Los que estaban allí temblaban de miedo. Las personas que vieron cómo Jesús había sanado a aquel hombre empezaron a contárselo a todo el mundo. Pero la gente le pidió a Jesús que se fuera a otro lugar. Al ver la gente a este hombre sano, a este hombre libre de toda opresión, vestido y en su juicio, en lugar de que esta gente se alegrara, en lugar de que esta gente dijera, bueno, voy a ir con Jesús, yo quiero lo mismo que este hombre ha obtenido. No, hermanos, dice que se llenaron de temor ante el poder. Y también algunos comentaristas dicen que tal vez esta gente se llenó de temor pensando en la pérdida económica de los cerdos, porque dice la Biblia que eran aproximadamente como 2,000. Imagínense que era una pérdida muy grande para las personas que cuidaban estos animales, y probablemente por eso ellos estaban atemorizados. Pero también, hermanos, nos damos cuenta que este hombre, hermanos, que fue libre, que fue sano, en su corazón él tenía un agradecimiento a Dios. El hombre que antes no valía nada, ahora había sido totalmente liberado y había sido restaurado por Jesús. Su restauración, hermanos, fue completa, no solo en lo físico, sino también en lo mental y espiritual. Usted puede imaginarse ese hombre de estar en una condición a pasar a otra totalmente diferente, coherente. Sus pensamientos estaban en sus 5 sentidos. No estaba alucinando, no tenía nada en su mente que le estuviera estorbando. Este hombre estaba sano completamente. Esas heridas que tenía en su cuerpo ya no estaban ahí. ¿Y quién las sanó? Jesucristo. Él fue el que sanó esas heridas de su cuerpo, el que lo restableció. Yo me imagino que este hombre, su rostro cambió completamente. Tal vez él tenía un rostro que daba miedo, pero ahora este hombre era diferente. Ahora este hombre estaba sentado en su juicio. Aquí podemos ver, hermanos, el poder tan grande de Jesús. La gente al ver este milagro, en vez de maravillarse, de ponerse contentos por la liberación de este hombre, rechazan a Jesús.
Le ruegan que se vaya de ahí, de ese lugar. Y sabe, hermanos, mucha gente a veces eso hace. Cuando miran lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, cuando ven nuestras vidas transformadas, cuando ven que ahora nosotros ya no estamos atados al pecado, cuando ven que nuestras vidas, hermanos, ya no están en esa situación en la que estábamos viviendo antes. Muchas veces la gente, hermanos, cuando ve el poder transformador de Dios en nuestras vidas, en lugar de que ellos también deseen, anhelen tener lo que nosotros hemos recibido, muchas veces, hermanos, la gente prefiere rechazar a Jesús. ¿Cuántas personas, hermanos, han visto nuestro testimonio? Han visto la obra que Dios ha hecho en nuestras vidas. Pero en vez de que ellos también quieran tener un cambio, ellos no aceptan a Jesús. Ellos ponen barreras, ellos lo rechazan porque no están dispuestos a renunciar al pecado, porque quieren seguir viviendo como están. Y es triste, hermanos, yo no sé si usted se ha dado cuenta, pero la gente allá afuera, hermanos, está perdida. Hay tanta necesidad allá afuera y la gente sabe que solamente Jesucristo puede hacer un milagro en sus vidas y lo rechazan tristemente. La gente aún no quiere escuchar de Jesús, no quiere que les prediquemos acerca de Jesús. Muchos a veces están dispuestos a seguir viviendo en esa esclavitud, a seguir viviendo esa vida triste, hermanos, esa vida de soledad, esa vida llena de problemas. Prefieren vivir así que reconocer, que buscar a Cristo. Muchas veces la gente lo rechaza porque no quieren hacer cambios en sus vidas, porque no quieren que Jesús les quite las cosas que a Él no le agradan. Y la gente quiere seguir viviendo en su pecado. Pero ¿sabe qué, hermanos? En nosotros está. Si nosotros aceptamos o rechazamos la obra de Cristo en nuestras vidas, solamente Él tiene el poder y la autoridad para obrar. Él solamente tiene el poder, hermanos, para quitar todo lo que el enemigo ha puesto en nuestras vidas. Solamente Él lo puede hacer. Pero en nosotros está si lo aceptamos o lo rechazamos. Esta gente lo rechazó. Le pidió que se fuera de la región. Pero solamente Jesucristo puede devolverte la dignidad, el propósito que el enemigo te ha robado a través del pecado. Solamente Él lo puede hacer. Así como le devolvió esa dignidad a ese hombre que ya no valía nada. Tal vez nosotros tampoco ya no lo valíamos, hermanos. Tal vez yo no sé de dónde Dios te sacó. Pero tal vez a la vista de la gente tú ya no valías nada. Tú ya no tenías remedio. No había solución para tu vida. Pero Jesucristo nos devolvió esa dignidad y ahora somos sus hijos. Y Él nos sacó de ahí, hermanos, con un propósito. Y en los versículos del 18 al 20 seguimos con la historia que dice: cuando Jesús estaba subiendo a la barca, el hombre que ahora estaba sano le rogó que lo dejara ir con él. Pero Jesús le dijo: vuélvete a tu casa
y cuéntales a tu familia y a tus amigos todo lo que Dios ha hecho por ti y lo bueno que ha sido contigo. El hombre se fue y en todos los pueblos de la región de Decápolis contaba lo que Jesús había hecho por él. La gente escuchaba y se quedaba asombrada. Wow, hermanos, después de toda esta transformación, después de toda esta liberación que Jesús hizo con este hombre, él dice que buscaba seguir a Jesús de cerca. Probablemente, hermanos, él tenía miedo de que tal vez si él no permanecía con Jesús, de un momento a otro, nuevamente algún espíritu volvería a poseer su vida. Pero ¿sabe qué, hermanos? Yo pienso que más bien en su corazón había gratitud por lo que él había hecho. Había esa gratitud en su corazón. Por eso quería mantenerse cerca de Jesús. Mientras la multitud le pedía a Jesús que se fuera de ese lugar, el hombre liberado le ruega que lo deje estar con él. Este deseo, hermanos, refleja la profunda gratitud del hombre y el impulso natural de un nuevo discípulo de permanecer cerca de su Salvador. Su mayor deseo era estar con Jesús. Esto muestra un cambio radical en la vida de este hombre. Después de ser un hombre marginado, a ser un discípulo de Jesús. Pero Jesús le niega el que permanezca con él por una razón superior. Le da instrucciones, le dice: ve a tu casa, ve y cuenta lo que yo he hecho en tu vida. Ve y habla las maravillas que yo he hecho en ti. Jesús lo envía a que él vaya y dé testimonio con su familia, con los suyos, con la gente que él estaba rodeado antes. Le dice: ve y habla las maravillas que yo he hecho. Le pide que testifique sobre todo, enfocando la gloria en la misericordia de Dios. Jesús lo envía en el entorno familiar y social que él se desarrollaba. Como lo vimos al principio, este hombre vivía en un área pagana, en un área donde no conocían de Jesús. Había mucho que hacer en ese lugar. Hermanos, el hecho de que él fuera y testificara con su familia, yo creo que con el simple hecho de que él llegara a su casa, el hecho de que sus hijos, su esposa o sus familiares lo miraran, iba a causar un impacto tremendo. Dice que eso era lo que Jesús quería que él hiciera. Porque ¿sabe qué, hermano? El hecho de él ir con Jesús tal vez iba a permanecer cerca de él. Pero el hecho de que él testificara iba a comenzar a expandir la misión de Jesús. Iba a empezar a expandir lo que Jesús había hecho en su vida. Y esa región pagana que no le conocía, poco a poco se iba a dar cuenta quién era Jesús. El poder que él tenía para liberar, el poder que él tenía para sanar, para transformar las vidas. Por eso Jesús lo manda para que él dé testimonio. Primeramente en ese entorno familiar, porque su familia se iba a dar cuenta notoriamente el cambio total en este hombre. Por eso Jesús lo envía. Había mucho, hermanos, que hacer en ese lugar.
A Jesús lo habían echado fuera. No había oportunidad de que Jesús predicara, de que Jesús siguiera haciendo más milagros. No había oportunidad porque lo echaron fuera con sus discípulos. Pero ahora estaba este hombre. Él era la clave principal para que se expandiera el mensaje de Jesús, el ministerio de Jesús. El hombre obedece y va y comparte con su familia, comparte en su hogar, con aquellos que lo rodeaban. Yo me imagino que cuando él llegó al pueblo, la gente ni siquiera lo reconocía. Era un cambio total, pero empezó a decir lo que Jesús había hecho en su vida. Yo me imagino que le dijeron, ¿qué te pasó? Bueno, pero si tú estabas allá, tú estabas en los sepulcros, tú eras un hombre inmundo, eras un hombre impuro, no podías estar acá con nosotros en la sociedad. ¿Qué te pasó? ¿Qué pasó en tu vida? Y él solamente comenzó a testificar y a decir lo que Jesús había hecho en su vida. Conocía un hombre que tiene el poder y la autoridad para liberar. Un hombre que cambió mi vida por completo. Eso fue lo que él hizo. No solamente se dedicó a compartir con su familia y con su comunidad, sino que él también fue más allá. Dice que recorrió la Decápolis. La Decápolis eran 10 ciudades que tenían una influencia, hermanos, tan fuerte de los griegos y los romanos. Y él recorrió esas 10 ciudades. No se limitó a dar testimonio solo con su familia. Él fue más allá y empezó a proclamar lo que Cristo había hecho en su vida. El texto nos dice que todos se maravillaban. ¿Quién no se va a maravillar ante un testimonio así? ¿Quién no se va a maravillar, hermanos, cuando alguien te ve en la calle y te dice, bueno, yo te conocí que tú eras un ex drogadicto, un hombre que tenía el vicio del alcohol? Yo te conocí de esta manera, pero ahora eres diferente. Ahora hay algo diferente en tu vida. La gente también se va a maravillar, hermanos, de nuestro testimonio. El testimonio de este hombre preparó el terreno para que en el futuro, cuando Jesús nuevamente regresara a esas ciudades, fuera recibido de otra manera. Para que ya no lo rechazaran, sino que ahora la gente que ya había escuchado el testimonio de este hombre aceptara a Jesucristo, aceptara todo lo que él podía hacer en sus vidas. El testimonio personal, hermanos, es la mejor forma de evangelizar. A menudo, hermanos, comienza en tu casa, con tu familia, con tus hijos, con tu esposa o con tu esposo, con las personas que te rodean, con tus amigos, en tu trabajo, con tus compañeros, porque cada uno de ellos, hermanos, va a ser la evidencia más grande de la transformación que Dios ha hecho en tu vida. En tu trabajo la gente se va a quedar maravillada de ver que tú eras un hombre tal vez mal hablado y que ahora tú no dices malas palabras, que ahora tu vida ha sido transformada. Esa es la evidencia más grande que nosotros podemos dar, hermanos. Tenemos, hermanos, que aplicar esta palabra en nuestras vidas. No podemos quedarnos callados con todo lo que Dios ha hecho en tu vida. Tú no puedes quedarte callado con todas las maravillas, la transformación que Dios ha hecho en ti. Ve y cuenta
Ve y cuenta a todos lo que Jesús ha hecho en tu vida. Comparte tu testimonio en tu vecindario. Comparte tu testimonio en el trabajo, en los lugares donde tú te desarrollas. Porque, hermanos, el día de hoy hay una tremenda necesidad a nuestro alrededor. Allá afuera la gente todavía vive esclava del pecado, oprimidos por el diablo. Hay mucha gente que vive en temor, en soledad. Hay familias, hermanos, a nuestro alrededor que se están destruyendo. Jóvenes, hermanos, adictos a las drogas, al alcohol, a la pornografía. Aún hay personas adultas que viven atrapadas en cada una de estas situaciones. Hermanos, en estos últimos días he tenido la experiencia de ver cómo el enemigo muchas veces tiene atrapadas a las personas, atemorizadas, con ansiedad. Personas que están pasando por problemas tan difíciles y no encuentran la salida. Hay mucha gente, hermanos, que tiene muchos temores. Hay gente, hermanos, que el enemigo los tiene oprimidos. Y he estado de cerca y he visto cómo la ansiedad, hermanos, destruye la vida de las personas. Cómo de un momento una persona puede estar normal y en un momento de ansiedad el enemigo toma ventaja sobre la gente. Por eso, hermanos, necesitamos dar testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Necesitamos nosotros levantarnos y proclamar lo que Jesucristo puede hacer. No hay nada, hermanos, nada que Jesús no pueda hacer. Él tiene el control absoluto de todo. Él tiene el poder para liberar tu vida completamente del estrés, de la ansiedad. Él puede sanar tu cuerpo. Él puede hacer la obra maravillosa en tu vida, porque Él es el Dios todopoderoso. Si Él pudo liberar a este hombre endemoniado con tantos espíritus y transformar su vida por completo, Él lo puede hacer también en tu vida. Y Él lo puede hacer en nuestras familias. Él puede liberar a aquellos que están en los vicios, que han perdido sus hogares, hermanos, a causa del alcoholismo, de las drogas. Jesucristo es el único que puede hacer, hermanos, la obra completa en nuestras vidas. Él le dio a este hombre un nuevo propósito. Y de esa manera, hermanos, Dios quiere darnos ese nuevo propósito a nosotros. El enemigo no tiene potestad sobre nada. Jesucristo ya venció al enemigo en la cruz del Calvario. Y Él nos ha dado esa dignidad, hermanos. Nosotros no tenemos por qué vivir en temor, en angustia. Nosotros somos libres por la sangre de Cristo. Si Dios, hermanos, te rescató de la condición en la que tú te encontrabas, y Él ha transformado tu vida por completo, no solamente ha sido para salvarte,
para perdonar tus pecados, sino para que también proclames su nombre. Testifica, no te quedes callado, testifica de la misericordia y las grandezas de Dios, para que otros puedan recibir lo que tú y yo ya hemos recibido. Pongámonos de pie.